Hola mi gente linda de Suyapa Medios, les saluda Suani Izaguirre, bienvenidos a su programa Con Salud. Qué bueno estar con ustedes una vez más, compartiendo temas que tienen que ver con la salud emocional en este día. Quiero presentarles el tema que hemos preparado para usted que nos sigue en la radio, la televisión y las redes sociales. Estaremos hablando de la salud mental en la pandemia. Importantísimo el tema. Realmente creemos que solo las personas que conviven directamente con el virus se ven afectados, pero no es así. Todos de una u otra manera hemos visto que nuestra salud mental se ha visto, mejor dicho, afectada, muy vulnerable a través de esta situación que vivimos a nivel nacional y en el mundo. Quiero presentarles también una nota introductoria para que se oriente acerca de este tema. Muchas veces ansiedad y estrés se usan como sinónimo, pero es importante señalar que el estrés es un proceso más amplio de adaptación al medio y la ansiedad es una reacción emocional de alerta ante una amenaza. Debemos de notar que dentro de los procesos de cambio que implica el estrés, la ansiedad es una reacción emocional más frecuente y que la ansiedad elevada genera estrés. A su vez, el estrés es una de las fuentes más comunes de la ansiedad. Tanto la ansiedad como el estrés inciden sobre la salud de dos formas diferentes, en la conducta y en el sistema inmunológico. La ansiedad, considerada por muchos como una enfermedad urbana, se manifiesta como angustia permanente o como ataques episódicos de pánico. Se calcula que unos 400 millones de personas padecen en el mundo ansiedad y estrés. En el caso de los adultos mayores, y considerando la pandemia, el impacto demanda una mayor atención por parte de los demás miembros de la familia. Acompáñenos en su programa Con Salud para aprender más de este tema. Mi querido Epi, vamos ahora ya a presentar a nuestra invitada, la licenciada Patricia Ponce. Ella es psicóloga del Instituto Nacional del Diabético que nos acompaña desde las instalaciones del INADI. Bienvenida, licenciada, mucho gusto. Muchas gracias, buenos días y gracias por su invitación. Bien, en la salud mental y como lo veíamos, estrés y ansiedad están muy relacionados con la situación que se vive. Hay personas que pasan en esta constante e incluso se ha visto muy alterado el ritmo del sueño. Por ejemplo, personas que no logran conciliar o tener un sueño o descanso reparador durante la noche, licenciada. Correcto, así es, ¿verdad? Esta pandemia ha venido a cambiar al mundo entero, ¿verdad? No solamente a nuestro país, sino que al mundo entero. Y la población, pues sí, se ve con ese miedo, ese temor, ¿verdad? De poder contagiarse, y eso es lo que hace que la persona entre en ansiedad, estrés, incluso desánimo, depresión, angustia, y todas estas cosas permiten que la persona no pueda tal vez cotidianamente tener pensamientos positivos, y eso ayuda pues y contribuye a que la persona genere un trastorno mental. Qué interesante hablar acerca de esta situación de la salud mental. Muchas veces, como siempre lo menciono, relacionamos la salud mental, que es un tema de personas esquizofrénicas o maníaco-depresivas, pero realmente la salud mental está relacionada con todo el entorno de nosotros. Claro que sí, la salud mental es muy importante para poder enfrentar la situación, cualquier situación mala que hubiese todos los días. La persona que goza de una salud mental va a saber enfrentarla con tranquilidad, felicidad, paz, ¿verdad? Y controlándola siempre. Patricia, es importante que al hablar de salud mental muchas personas podrán decir, no, es que salud mental tiene aquel que tiene un buen trabajo, aquel que no tiene problemas en el hogar, aquel que está sano. Realmente la salud mental o problemas con ella los puede tener toda persona.
Claro, toda persona puede sufrir, ¿verdad?, de problemas de salud mental. Independientemente que haya un trabajo, pero no sabemos emocionalmente qué es lo que está ocurriendo en su mente también, ¿verdad? Por lo mismo de la pandemia de COVID-19, la misma situación que puede hacer que pueda llegar a contagiarse cualquier persona, hay temor, sea o no tenga un trabajo o esté bien, ¿verdad?, en su vida cotidiana. Y es interesante aquí, Patricia, porque la salud mental es diferente a otro tipo de salud, de repente, o enfermedad física. Muchas veces nosotros estamos enfermos y nuestro cuerpo dicta alarmas, pero en el caso de la salud mental no damos la importancia. Tal vez experimentamos lo que usted dice, el estrés, la ansiedad, la preocupación, el enojo, la alegría excesiva también podría ser un problema que nos esté afectando nuestra salud mental, pero poca importancia le damos o desconocemos que nos puede alertar que algo no anda bien con nuestra salud mental. Claro, el adulto mayor sobre todo, ¿verdad?, que ya padece aquí en nuestra institución de una enfermedad de diabetes, por sí ya ataca algo neurológico, esa persona pues manifiestan sobre todo un trastorno, ¿verdad?, y sobre todo en estos momentos difíciles que estamos viviendo, y pues cualquier persona también que está vulnerable o débil, pues ser fuertes, con la fe de Dios es la única manera de poder ser fuertes, ¿sí? Para el caso de la situación de pacientes COVID-19 que han logrado vencer la enfermedad, vencer el virus, físicamente tal vez están recuperándose, pero esa situación de salud mental todavía no lo logran. ¿Qué nos puede o qué signos podría experimentar un paciente post-COVID, Patricia? Sí, claro, los nervios, la situación, ¿verdad?, de que se contagió la persona, incluso también esta enfermedad toca la parte neurológica, cerebral, ¿verdad?, y es cuando empieza a sentir otros síntomas de angustia, de miedo, de que va a salir de esta enfermedad o no. Entonces esto requiere por eso de un profesional psicológico, de la psicología, para poder visitarlo, ya sea virtual, porque hay muchas personas que aún todavía pues quedan encerradas en casa, y sobre todo el adulto mayor, ¿no?, por el mismo miedo de contagiarse y poder morir. Por eso es el miedo y el temor a morir, ¿no? La mayoría de personas se rehúsan a visitar a un profesional en esta área, en la psicología, en la psiquiatría, ¿verdad?, o un orientador, porque consideramos que una persona que tiene una deficiencia de manejo de emociones, algo mental, es incapaz de manejarse en la vida. Entonces es como que nos repelemos a esa consulta. ¿Cómo debemos hacer? Porque veíamos una imagen, se lo describo a la gente que nos sigue en la radio, Patricia, de una persona con una doble cara. Aparentemente, ante todo presenta felicidad, pero en el interior está sufriendo. ¿De qué manera esta persona que rehúsa ir a esa asistencia podríamos ayudarla? Porque muchas veces quienes estamos alrededor somos los últimos en enterarnos que una persona tiene un problema y no podemos ayudarla. Bueno, de una persona que goza de una salud mental reconoce sus emociones y sabe hasta dónde puede llegar, ¿verdad?, y controlarse. Si no, entonces tiene manera de buscar desahogarse, de hablar lo que siente con muchas personas de cualquier disciplina, ¿verdad?, profesional, que pueda darle un consejo bueno y poderle ayudar en esa manera. Si no le gusta, pues visitar a un psicólogo, porque ese estigma que tenemos, ¿verdad?, de que solo los locos pueden visitarlos, y no es así, ¿verdad? Vulgarmente se dice así, pero la parte de la palabra de psicosis, ¿no? Pero verdaderamente todos necesitamos de una consejería, de una orientación, de poder desahogarse, cualquier persona, pero el mismo hombre también, ¿verdad?, cuando siente toda esa tristeza o siente angustia, ansiedad, no le gusta decirlo, incluso en su familia, porque como es el hombre de la casa, el macho, el machista, que podemos decir, y no puede decirlo por el ego, ¿verdad? Sí. Ese ego que incluso hay muchas mujeres también lo mismo, que no lo pueden discutir con nadie porque el temor de decirlo
no le va a dar esa fuerza o ese Claro. ánimo quizá para salir adelante. O al contrario, la responsabilidad sobre los hombros de decir, yo soy la cabeza de hogar, si yo me desanimo, ¿qué va a pasar con los demás? O sea, si me miran Claro. vulnerable, Así es. ¿cómo voy a hacer? Yo tengo que darle ánimo a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa, a mis padres. No obstante, esa persona está sufriendo, está teniendo problemas de salud mental que van incrementando. Es que lo interesante de esto es que no es una situación pasajera. Es decir, los problemas de salud Cierto. mental van incrementando, Patricia. Cierto, la persona tiene que buscar inmediatamente cuando es leve el problema, pero si viene y resulta pasar años de esa manera, es cuando es el trastorno más grave, ¿verdad? Ya viene haciendo ya no moderado, sino que quizá grave, y ya cuando es algo orgánico ya es bien difícil, ¿verdad? Que con terapia se pueda ayudar o ser curado, sino que tiene que tomar fármacos para poder lograr mantenerse controlado. Bueno, el ser humano es complejo y realmente todas las emociones deben experimentarse. Una persona que pasa feliz 24/7, o sea, 24 horas al día, los 7 días de la semana, no es tan normal también. Una persona que pasa muy enojada, o sea, tenemos que tener todas las emociones, tristeza, alegría, enojo, es normal. Pero ¿en qué momento nos podríamos dar cuenta, Patricia, que no anda algo bien en nosotros para saber que la salud mental no está bien? ¿Cómo darnos cuenta? Sí, cuando una persona no puede enfrentar cualquier problema, situación de enojo, de ira, cólera, quizás de ansiedad, mucha ansiedad, hay pánico, esa persona pues sí podría decir que es alarmante y decir que tiene que buscar ayuda, ¿verdad? Con un psicólogo para poder tener una terapia ahorita que está comenzando con ello, ¿verdad? En esta pandemia podríamos decir que no son trastornos mentales, sino que las circunstancias y la situación es normal, ¿verdad? Actuar de esa manera, con esa actitud. Y que es bueno por eso buscar siempre ayuda, porque a la larga es el problema, ¿verdad? Que puede ser más problema, puede ser que está joven o puede ser que en el adulto mayor viene a repercutirle este trastorno que se dio en esta pandemia. Es importante... No busco ayuda. Sí, Pati, está importante mencionar que estamos en una constante de negativismo, por decirlo así, muy poco positivismo de las personas en cualquiera que sean los ámbitos, desde lo laboral, ¿verdad?, lo social hasta lo familiar. ¿Cómo se ha visto afectada la relación dentro de la familia precisamente por el bombardeo de información? Muchas veces constantemente nos autoflagelamos, puedo decir, nos flagelamos viendo noticias negativas, cuántos muertos de COVID van, cuánta gente desempleada, cuánto matrimonio roto. Esto de una u otra manera son cuestiones que van dañando nuestra salud mental. Sí, muy doloroso para los pacientes o habitantes, ¿verdad? De que tengan esos síntomas de desesperanza porque no tener un trabajo es la parte económica que mueve sobre todo en el hogar. Y si no hay alimentos y no hay pues esas necesidades primarias que cubren, es ahí donde viene el trastorno, ¿verdad?, mental, emocional, psicológico, que ataca con deficiencias de agotamiento mental. Sí, sí se ve muy afectado. Entonces, es importante que detectemos, vamos a hacerlo en las dos vías. Primero, desde externo, ¿cómo darme cuenta que algo no anda bien con un ser querido aunque no me lo diga? ¿Qué signos me pueden alertar que algo anda irregular con él? Bueno, cuando la persona empieza a enfrentar la cosa como que con sentimiento de culpa, que no quiere continuar con esta vida, o que la persona no quiera salir ni a buscar trabajo, o si la higiene personal no lo hace diariamente, hay un desánimo de solo estar dormido, no poder dormir también. Bueno, son un montón de factores, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿cómo hacerlo introspectivamente? Darme cuenta que algo no anda bien conmigo, porque de repente podemos acostumbrarnos a esta situación de mucha tristeza, de mucha ansiedad, de mucho dolor, de mucho sufrimiento o mucha molestia también con la sociedad. Sí, también eso, ¿verdad?, afecta mucho
de decir a la persona que hay algún problema y que esa persona evita la responsabilidad o evita cómo solucionarlo, es ahí, ¿verdad?, introspectivamente, que la persona pues tiene un problema, ¿no? Hay un detalle que se da, que muchas veces tememos a ser juzgados, a que alguien me juzgue, alguien critique mi situación de vida. Entonces, el guardarse eso va haciendo que esto se vuelva una bola de nieve, como lo decía anteriormente. Pero muchas veces también en la persona que buscamos aliento o refugio no es la persona indicada. ¿Quién o a quién deberíamos acudir si necesitamos exteriorizar algo? Porque muchas veces la terapia comienza por expresar o desahogarse, ese desahogo de decir, siento esto me está pasando, pero muchas veces la persona se inhibe de hacerlo porque teme ser juzgada o ser mal orientada. Sí, hay que saber también que ahorita en los hogares, por el aislamiento social, no hay pues una relación con otras personas. Eso también complica la situación en algunos hogares, como la violencia doméstica, ¿no? La agresividad en los niños también, ¿verdad? Que el abuso físico, incluso hasta el abuso sexual puede ocurrir, y esto contrae más grave el problema en las familias, que en vez de unión, ¿verdad?, que ha traído este virus, debería de ver más como más cohesión dentro del hogar, pero como no, a veces eso no existe, entonces es importante por eso que el paciente que vive solo o que vive acompañado y tiene a quien poder recurrir para poder desahogarse, es lo más importante que puede hacer. Aquellas personas que están solas, pues se les invita a que hable por vía teléfono o videollamadas con un hijo, con sus hermanos, con sus padres, para poder hablar lo que siente y así de esa manera poderse sentir mejor. Y si es necesario buscar ayuda, de repente las complicaciones económicas nos traen muchos dolores de cabeza, deudas. Hay personas que tienen deudas con los bancos, con cooperativas, y las deudas de una u otra manera están afectando la salud mental de muchas personas, sea que tengan o no un trabajo. Es importante buscar, creo, Patricia, pues la asesoría, como usted lo dice, no solamente en la parte emocional y espiritual, también en la parte financiera, alguien que me dé una orientación de cómo salir adelante de mis situaciones económicas. Es difícil, ¿verdad? Cuando la persona no trabaja, puede lograr buscar una manera de tener un negocio propio, la venta de alguna cosa que se le ocurra hacer. Eso le puede ayudar muchísimo a levantar el ánimo, a levantar su motivación, porque si no se encierra en sí mismo, ahí es donde viene el problema, ¿no? Y el caos tal vez en el hogar, porque quizás es la cabeza del hogar, la esposa quizás no trabaja porque es la ama de casa y ayuda a los niños, ¿verdad? Porque tiene tal vez niños muy pequeños y quizás no puede salir a trabajar, pero en el hogar se está dando bastante el trabajo en el hogar a través de las redes, ¿no? Claro. Y eso ayuda muchísimo y ha ayudado a muchas, incluso a personas que nunca habían hecho eso, se han dedicado a eso y ahora les va mucho mejor, ¿no? Sí, y bueno, y creo que la cuestión de la salud mental también debe ser en familia, ¿verdad? No decir, pues yo puedo solo con esto o yo me voy a guardar esto para mí porque ¿de qué me sirve exteriorizarlo? Nadie me va a ayudar. No es así, creo que es importante hacerle saber a los demás si está pasando algo que nos afecta, que nos mantiene tensos, poder expresárselo a los demás, decirlo, hablarlo. Correcto, es importante, ¿verdad? Que no solamente el profesional de la psicología, el psiquiatra, sino también a la iglesia, asistir a la iglesia con un sacerdote que le puede ayudar, qué puede hacer, qué puede lograr, ¿verdad? O hablar con él qué es lo que está sintiendo y de esa manera le puede dar un buen consejo. Claro, el solo hecho de desahogarse. La parte espiritual. Sí, y el desahogar esa emoción o eso que uno guarda, ¿verdad?
es muy importante. Creo que también, aunque hay una situación difícil, todos de una u otra manera podemos tendernos la mano, ¿verdad? Apoyarnos unos a otros y poder decirle, bueno, brindarle una ayuda que necesitas económica o emocionalmente, también podemos hacerlo. Darle palabras de ánimo, de optimismo a una persona. Sí, muchas personas ahorita, digamos, que están con problemas económicos, les piden apoyo, ayuda tal vez a la comunidad. Hay comunidades que recogen hasta dinero, ¿verdad?, para ayudar a estas personas, algunos casos, ¿verdad?, no todo. Claro. Ojalá que fuera así en toda la población, ¿verdad?, porque es mentira decir que otra persona puede ayudar porque tal vez tienen más problemas otras personas, pero sí podría hacerse la excepción, ¿no?, en algunos casos. Por supuesto, tenemos frijolitos en la casa, compartámoslo con el ser querido. Son gestos, pequeños gestos que hacen grandes cosas en la situación de una persona, que la persona no se sienta sola, porque esto está afectando la salud mental también, el sentirse solo, el sentirse desamparado. Entonces las personas, ya sean amigos o conocidos, familiares también, deben saber que no están solos. Sí, entonces es la oportunidad, ¿verdad?, de decirle al pueblo, al gobierno, ¿verdad?, de que ayude a las personas, pues sobre todo que tienen trabajo, de cómo hacer fuentes de trabajo para ellos, ¿no? Muy bien, excelente. Bueno, gracias Patricia por habernos acompañado. Qué gusto compartir con usted. Estos temas son interesantes y muy buenos para orientar a nuestra población. Recordamos el número del INADI. A ver, mi querido Epi, se lo colocamos en pantalla para hacer la cita en el Instituto Nacional del Diabético. Ya sea, pueden recibir el tratamiento, que me encanta que haya psicología, porque es muy importante. El paciente diabético generalmente tiene problemas de poder comunicar lo que siente y lo que manifiesta su cuerpo, ¿verdad? Y a través de la asesoría psicológica del INADI muy buena. Vamos a dar el número 2231-3660. ¿Algún otro aporte, Pati, que quiera hacer ya para despedir el programa? Sí, eso que estaba escuchando ahorita de que la parte psicológica del INADI, además de que estar yo, estamos otras dos compañeras más, colegas, que no solamente está una compañera, sino que estamos tres, ¿verdad? 3 colegas más. Qué bueno, me alegra muchísimo. Gracias, Patricia, un gusto, ¿verdad?, compartir con usted y ojalá que pronto nos vuelva a acompañar. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Gracias igual a ustedes que hacen un gran trabajo en el Instituto Nacional de Diabético. Gracias por haberme acompañado. Mañana, si el Señor nos lo permite, estaremos de nuevo con ustedes a la 1:30 de la tarde por Suyapa Medios. Hasta pronto.